La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. A lo largo de la historia, los seres humanos han deseado capturar la realidad para inmortalizar un momento, el aspecto de una persona o el mundo que le rodea. Así nació la pintura, cuyos orígenes hay que ir a buscarlos al mismo Paleolítico, pero la pintura tiene sus particularidades. Pasa por el tamiz del artista y que sea más o menos fidedigna depende de los consensos culturales de cada época y de la habilidad y el instrumental que emplee el pintor. En la pintura, la imaginación juega un papel primordial, ya que se puede pintar lo que se desee. Es un modo un tanto libre de plasmar la realidad circundante y como tal puede estar sometido a todo tipo de alteraciones. El primer paso hacia la captura fiel del mundo exterior lo dio un químico alemán llamado Johann Heinrich Schulze a principios del siglo XVIII, en plena revolución científica. Schulze empleó una suspensión fotosensible para capturar imágenes temporales de letras, aunque sin conseguir conservarlas permanentemente. Décadas más tarde, y tras una serie de infructuosas pruebas, el británico Thomas Wedgwood intentó sin éxito fijar imágenes de manera permanente, creando fotogramas detallados pero efímeros. Schulze y Wedgwood habían conseguido la captura, pero no que ésta permaneciese. Los avances en la industria química permitieron al francés Nicéphore Niepce, en el año 1826, fijar de forma indeleble la primera imagen captada por una cámara, aunque eso sí, tras efectuar una exposición muy larga. Su colaboración con Louis Daguerre llegó al desarrollo del daguerrotipo en el año 1839, el primer método fotográfico comercialmente viable. Este proceso utilizaba una placa de plata iodada que reducía el tiempo de exposición a unos pocos minutos y ofrecía una claridad y detalle sin precedentes. Paralelamente, en Inglaterra, William Henry Fox Talbot inventó el calotipo, que permitía la creación de negativos de papel de los cuales se podían hacer múltiples copias positivas. Esto permitió abaratar el proceso y hacerlo más accesible. La competencia entre estos dos métodos iniciales impulsó más innovaciones como el proceso de colodión húmedo en la década de 1850, que combinaba la calidad de imagen del daguerrotipo con la reproductibilidad del calotipo. La fotografía continuó evolucionando con la introducción de la película flexible por parte de George Eastman en el año 1888 y su cámara Kodak, que democratizó la fotografía con un lema publicitario que decía: «Usted presiona el botón, nosotros hacemos el resto». Este avance simplificó enormemente el proceso y sobre todo lo popularizó. A principios del siglo XX la fotografía se había convertido ya en algo muy común, al alcance de prácticamente todo el mundo. Pero esas fotografías de los primeros tiempos eran en blanco y negro, y los seres humanos vemos en color, por lo que aparecieron especialistas en coloreado. Los químicos, entre tanto, se concentraron en conseguir capturas en color, algo que consiguieron en 1907 con el proceso llamado autocrom de los hermanos Lumière. Las fotos en color eran costosas al principio. Hasta mediados del siglo XX no se popularizaron gracias a películas para el gran público, como la Kodachrome o la Agfacolor. Esta tecnología permitió capturar y reproducir el mundo en todo su espectro cromático, expandiendo así las posibilidades artísticas y documentales de la fotografía, que para finales del siglo XX era ya omnipresente. Fue en ese momento cuando se produjo la revolución digital. Steve Sasson, de Eastman Kodak, creó el primer prototipo de cámara digital en 1975, dando comienzo a una transición que en unos años haría obsoletas las técnicas fotoquímicas tradicionales. La fotografía digital no solo permitió la edición y manipulación de imágenes de formas antes impensables, sino que extendió aún más la práctica, especialmente con la incorporación de cámaras en los teléfonos inteligentes y la conexión de estos a Internet a principios del siglo XXI. Hoy todos llevamos una cámara en el bolsillo, una buena cámara de alta resolución y alta sensibilidad que nos permite capturar cualquier situación con gran fidelidad, tanto fidelidad de detalles como fidelidad cromática. Me refiero a la cámara, o cámaras, que ahora llevan varias, que equipa de fábrica nuestro teléfono móvil. Las imágenes que obtenemos con el teléfono las podemos distribuir en el acto y que las vean millones de personas en todo el mundo. Son, como digo, fotografías en color, a no ser que por cuestiones creativas hayamos escogido el blanco y negro, pero de serie salen en color y con muchísimo detalle.
Y la exposición ni siquiera la realizamos nosotros, lo hace un expositor computerizado que incorpora el teléfono. Nos limitamos a apuntar y a disparar, tratando de que en el encuadre entre bien lo que queremos capturar. Los aficionados a la fotografía, que se cuentan por millones y en los que yo estoy incluido, además del teléfono tenemos una o varias máquinas específicamente diseñadas para tomar fotografías. Nos referimos a ellas como cámaras de fotos, aunque lo cierto es que hoy estas cámaras de fotos son unos dispositivos de captura muy versátiles. Son pequeños ordenadores que sirven también para hacer vídeo y graban audio de gran calidad. Los aficionados dedicamos mucho tiempo a nuestra afición y tratamos de aprender a exponer, a medir el blanco, a enfocar, algo de colorimetría y sobre todo de cómo funciona la cámara por dentro. Le dedicamos también muchas horas a estudiar la luz y la naturaleza de la luz para poder hacer fotos buenas, que es a fin de cuentas lo que mueve esta afición. También dedicamos muchas horas a mirar, horas y horas a mirar las fotografías de otros fotógrafos, por disfrute y por aprendizaje. La fotografía es un hobby y también es un oficio. Pero en nuestro tiempo es tan ubicua que es de esos inventos que, aunque apenas tenga 200 años a sus espaldas, se nos antoja que siempre estuvo ahí. Pero no lo estuvo. Es de hecho, si miramos la historia de la humanidad, es un invento muy reciente. Si alguien del siglo XVII o del siglo XVIII, no me voy al siglo XV a.C., no, siglo XVII o XVIII, algo relativamente cercano a 300, 400 años vista, viajase en el tiempo y viniese hasta nuestros días, una de las cosas que le llamaría la atención sería esta. Le llamarían muchísimas cosas la atención. A nuestros antepasados de nuestro mundo les parecería un lugar realmente extraño, pero una de ellas sería la fotografía. Les parecería algo casi mágico, por no decir abiertamente mágico, y se aficionaría pronto, eso sí, porque si algo ha perseguido el ser humano desde siempre, desde que el hombre es hombre, como suele decirse, es capturar el entorno con la mayor fidelidad posible. En el entorno se encuentran otras personas o directamente uno mismo. Hoy uno de los géneros más utilizados es el del selfie, es decir, el autorretrato. La pintura es eso mismo. Para eso se inventó la pintura, o los seres humanos, nuestros antepasados, empezaron a pintar. Desde los tiempos de las cavernas, los seres humanos hemos tratado de inmortalizar lo que vemos. Y digo bien lo de inmortalizar, porque cuando miramos un mural antiguo, los murales rupestres de Altamira, por ejemplo, estos murales están pintados hace, según estiman los prehistoriadores, hace unos 15.000 años más o menos. Y lo que vemos es una captura un tanto tosca de la realidad en la que vivían aquellos cazadores-recolectores del Paleolítico. De haber tenido a mano el móvil, aquel artista de Altamira o aquellos artistas de Altamira, esas escenas de caza no las habrían pintado, seguramente las habrían retratado con su teléfono, y si hubieran tenido además ese teléfono conexión a internet, habrían subido también estas mismas escenas a las redes sociales. A partir de ahí, de Altamira, hubo pintura antes y la hubo después, naturalmente, pero pongamos Altamira porque es quizá la cueva más conocida, al menos entre los hispanohablantes. A partir de ahí la pintura se fue sofisticando, mejoraron los materiales, los pigmentos y se desarrollaron las técnicas pictóricas. En los frescos romanos, los que encontramos por ejemplo en Pompeya, que se conservan bastante bien, se aprecia un realismo notable y un gran dominio de la técnica. Pero en el siglo I de nuestra era estaba aún por desarrollarse la perspectiva, algo que no llegaría hasta el Renacimiento. En los siglos XVI y XVII la pintura ya había alcanzado un grado muy alto de perfección y de detallismo, pero todo salía de la imaginación del pintor, que en el lienzo o en el fresco podía plasmar lo que a él le viniese en gana. Podía, por ejemplo, colocar al noble que había pagado el cuadro rezando frente al portal de Belén. Hay casos, no hay más que echar un vistazo a la historia de la pintura, o representar a un monarca bajito, calvo y gordo con las hechuras de un héroe de la antigüedad. Total, él no tenía más que imaginar y seguramente el cliente estaba muy contento con ello. El pintor en la pintura decide hasta qué punto quiere mostrar la realidad, cuánto de realidad quiere mostrar. Pero una pintura no es la realidad, sino una interpretación de esa realidad. Luego además la pintura tiene otro inconveniente, y es que es laboriosa. A Miguel Ángel, por ejemplo, le llevó 4 años pintar la Capilla Sixtina. Un pintor de corte como Velázquez, que trabajó en la corte de Felipe IV de España, dedicó unos 5 años para pintar las Meninas.
Y cuentan que a Leonardo da Vinci le llevó unos 15 años rematar la Gioconda. No es que estuviese los 15 años esos haciendo la Gioconda, pero hasta que la dio por terminada pasaron 15 años. Vamos, que la pintura no es inmediata. Cualquiera que sea pintor o ilustrador lo sabe perfectamente. Desde que se pone a hacer el primer esbozo de lo que quiere pintar hasta que termina, hasta que la da por terminada, pueden pasar meses o directamente años. El cuadro, en una palabra, se encarga y mucho tiempo después el artista lo entrega. A principios del siglo XVIII se daba por hecho que, más lejos de lo que se había llegado en la representación de la realidad, pues ya no se podría llegar. Superar en realismo y en detalle a maestros como Rembrandt o como Caravaggio, estoy hablando a Murillo, maestros del siglo XVII muy recientes, parecía complicado, por no decir imposible. Hoy, de hecho, cuando miramos una obra de Rembrandt o de Murillo, nos parece que rozan, por no directamente se meten en la misma perfección. Pues bien, fue en ese momento cuando los primeros científicos empezaron a estudiar en serio, a estudiarlo de verdad, la naturaleza y las propiedades de la luz. Eso fue lo que dio el pistoletazo de salida a la fotografía. La palabra en sí misma, fotografía, que se dice igual o muy parecido en casi todos los idiomas, es mucho más tardía. No es del siglo XVIII, ni mucho menos. La acuñó un inglés llamado John Herschel en el año 1839. Bueno, a los que os guste la astronomía seguramente os suena este apellido de Herschel. William Herschel fue un astrónomo, también británico naturalmente, del siglo XVIII, que fue quien descubrió el planeta Urano, el único planeta que no se puede ver a ojo desnudo y que le obligó a Herschel a utilizar un telescopio. Para entonces, la fotografía, cuando John Herschel le puso el nombre, ya estaba inventada y Herschel pensó que había que dar un nombre de raíces griegas a aquello. Fotografía viene directo del griego fotos, que significa luz, y grafén significa dibujo o escritura. Una caligrafía es una escritura bonita. Fotografía, por lo tanto, es escribir o dibujar con luz. Los aficionados lo entendemos tan pronto como nos ponemos con ello. En la fotografía, lo primero que se mira antes de disparar, antes de nada, es la luz disponible, ya que sin ella simplemente no hay captura, no hay foto. Por eso no se pueden hacer fotos completamente oscuras, o al menos no se pueden hacer fotos completamente oscuras en el espectro de luz visible. Estos primeros científicos eran conocedores de un fenómeno natural conocido como la cámara oscura o imagen estenopeica, que proyecta sobre una superficie opuesta una imagen invertida a través de una pequeña abertura. Esto de la cámara oscura es un experimento que está al alcance de cualquiera. No tenéis más que encerraros en una habitación completamente a oscuras y permitir que la luz entre en esa habitación a través de un orificio pequeño. Veréis, si os fijáis, cómo lo que hay fuera sale invertido en la pared de enfrente. La pared tiene que estar libre, es decir, tiene que ser blanca y estar libre. No tiene que haber libros, ni cuadros, ni nada de eso para que se vea bien. Este principio, ya digo, es muy fácil hacer el experimento. Es posible que se conozca desde la prehistoria. ¿Por qué? Pues porque para advertirlo, para saber que está ahí, basta con eso mismo, con estar en una sala a oscuras, y salas a oscuras existen desde muy antiguo, una cueva también valdría, y dejar que la luz del exterior se cuele por un agujerito o por una pequeña rendija. El registro escrito más antiguo, conocido, que nos ha llegado, de la cámara oscura lo tenemos en el siglo IV a.C. Así que es posible que se conociese de antes, ya digo, incluso desde la prehistoria, pero la primera vez que alguien nos lo dejó por escrito fue en el siglo IV a.C. Además nos lo dejaron por escrito en ese siglo en dos lugares muy distantes, en la Grecia antigua, la Grecia de la época de Aristóteles y la China de la dinastía Zhou. Es decir, dos comunidades humanas muy distantes entre sí, cuyos contactos eran minúsculos, detectaron que sucedía eso cuando uno se metía en una habitación oscura o en una cueva y entraba luz por una pequeña rendija. El principio se conocía, vamos, que no era nada extraño. La cámara oscura, ya fuese natural, en el caso de una cueva, por ejemplo, o construida, en el caso de una casa, se utilizaba, de hecho. Los ópticos, los astrónomos la utilizaban, especialmente los astrónomos para observar eclipses solares, de manera lo más segura posible, sin dañarse los ojos. En la segunda mitad del siglo XVI se desarrollaron algunas mejoras técnicas con intención de que eso sirviese a los pintores.
Una lente biconvexa en la abertura que la inventó un italiano llamado Gerolamo Cardano en 1550 y luego un diafragma que restringía la apertura. Esto lo inventó otro italiano, un tipo llamado Daniel Barbaro en el año 1568. Esto permitía, este tipo de colocar una lente al agujerito, permitía tener una imagen más brillante y sobre todo, lo más importante de todo, es más nítida. Si hacéis ese experimento que os he comentado antes, una de las cosas que veréis es que la imagen sale un poquito difuminada. En 1558, otro italiano, Giambattista della Porta, fue el primero en hacer una descripción detallada del uso de la cámara oscura. Su intención era no tanto científica como de ayuda a los pintores y a los dibujantes. Las recomendaciones que Giambattista della Porta dio en este libro tuvieron una gran acogida entre los pintores de la época, que eran muchísimos, estamos ya en pleno Renacimiento, que se hicieron muchos de ellos con cámaras oscuras, que pues iban ante todo desde pequeñas cajas hasta tiendas de campaña en las que hacían estas pruebas de la cámara oscura y eso les ayudaba a pintar. La cámara oscura de caja, digamos, no la de la tienda de campaña, aunque bueno, los equipos de los primeros fotógrafos eran tan grandes como una carreta, como veremos más adelante. Pero bueno, una caja, en principio, es la base misma de una cámara fotográfica. Todas las cámaras, todas sin excepción, no son más que una caja oscura en la que hay un orificio con lente en un extremo y un material sensible a la luz en el otro. Entre medias lo que tenemos es un obturador y un diafragma. No tiene mucho más. Lente, obturador, diafragma y material sensible. La luz atraviesa la lente y en función de lo abierto o cerrado que tengamos el diafragma, pasará más o menos luz y en función del tiempo que le demos al obturador haremos una exposición más larga o más corta. La luz atraviesa esos elementos, impacta sobre el material sensible y en principio se queda impresa. Ya tenemos una fotografía. Da igual que hablemos de una cámara de gran formato, de esas que cuestan 8 o 10 mil euros, o de un teléfono de 200 euros económico. Ese principio está presente en todas las cámaras de fotos. La de gran formato, eso sí, una Hasselblad, pues nos dará mejor calidad, nos dará mayor nitidez, mejor reproducción de la gama cromática y tonal, y en fin, una resolución mucho más elevada, pero el principio físico es exactamente el mismo. Los pintores del Seicento sabían que la cámara oscura les mostraba una imagen fiel, aunque invertida, eso sí, de lo que había al otro lado del orificio. Pero no podían fijar esa imagen, tenían que aprovecharla mientras la veían, era un placer efímero. Se está mostrando esta imagen que he puesto al otro lado, pero tengo que aprovechar mientras haya luz para poderla contemplar. Era algo fugaz, que duraba mientras la fuente de luz se mantuviese. Había que encontrar un modo de poder fijar esa imagen y que se pudiese disfrutar de ella una vez se hubiese extinguido la luz. La cuestión, estas necesidades humanas se plantean rápido, el problema es encontrar la solución, y la cuestión era muy difícil, era peliaguda, más no poder. Cualquier ser humano sabía por mera observación que la luz afecta a algunas superficies. Una de ellas muy cercana, por cierto, a nosotros, que es nuestra propia piel. Si la exponemos el suficiente tiempo al sol, la piel se oscurece, es decir, se broncea, algo que la gente busca en verano y va precisamente a la playa para eso. Bueno, a la playa o a esquiar, que allí el reflejo de la nieve también broncea mucho la piel. Algo similar pasa con los tejidos. Si dejamos un toldo al sol, por ejemplo, a la vuelta de 2 o 3 veranos, especialmente si esos veranos son del sur de España, se habrá decolorado, habrá perdido ese toldo que era tan maravilloso, de ese color azul tan vivo, pues a la vuelta de 3 veranos ya es de un azul muy apagado. Es decir, que la luz no es una radiación inocua, tiene efectos sobre la materia, y eso, por pura observación, es algo que se deduce fácilmente. A principios del siglo XVII, un médico y alquimista, también italiano, que se llamaba Angelo Sala, hay que ver la cantidad de cosas buenas que ha aportado Italia y los italianos al mundo, observó que la luz del sol ennegrece el nitrato de plata en polvo y que el papel envuelto en nitrato de plata durante un año se termina volviendo negro. Años más tarde, un alemán llamado Wilhelm Homberg describió cómo la luz oscurecía algunos productos químicos. La cuestión, por lo tanto, era aprovecharse de esas propiedades y utilizarlas para fijar imágenes. Todo un desafío que, como tantas veces ha ocurrido en la historia de la ciencia, se terminó resolviendo por pura casualidad.
por serendipia. No sé si os acordáis, hace ya muchos años aquí en la Contrahistoria que le dediqué 2 programas a la serendipia. Pues bien, en el año 1717, es decir, acababa de empezar el siglo XVIII, un químico alemán que se llamaba Johann Heinrich Schulze descubrió accidentalmente que una mezcla de tiza y ácido nítrico, en la que había disuelto partículas de plata, se oscurecía con la luz solar. Simplemente lo vio. Introdujo esa sustancia en una botella y la expuso a la luz del sol, pero colocando encima una tira con letras. A la vuelta de unos días, tuvo varios días de exposición en este caso, descubrió que en el interior de la botella se habían fijado las letras, a pesar de que la luz ya no estaba, es decir, podía echar la cortina y se seguían viendo las letras. Schulze corrió a revelar al mundo lo que había descubierto, informando que había hecho este experimento, qué es lo que había empleado en este experimento y que las letras permanecían, pero eso sí, que no permanecían durante mucho tiempo. Haría falta, por lo tanto, y él lo reveló como tal, estamos al principio, y hace falta investigar más para refinar la sustancia fijadora. Pero a principios del siglo XVIII, la ciencia como tal, la química como tal, como ciencia, estaba dando sus primeros pasos. A finales del siglo anterior había muerto Robert Boyle, el primer químico moderno, razón por la cual se le conoce como el padre de la química, y durante todo el siglo XVIII la química ya a lo largo de ese siglo, se fue independizando de la alquimia. Adoptaron los químicos el método científico y sobre todo mejoraron su instrumental. La química, como otras tantas ciencias, requieren un instrumental específico que si no se dispone de él simplemente no se puede experimentar. Es decir, el instrumental que tenían los químicos del siglo XVIII era muy superior al que tenían los alquimistas del siglo XII. Uno de esos primeros químicos fue otro alemán llamado Carl Wilhelm Scheele, que en el año 1777, como veis habían pasado muchos años desde que había hecho Schulze aquel primer experimento, estaba investigando el cloruro de plata, que es sensible a la luz, y determinó que la luz lo oscurecía al desintegrarlo en partículas oscuras microscópicas de plata metálica. Scheele descubrió que el amoníaco disolvía el cloruro de plata, pero no las partículas oscuras. Este descubrimiento que hizo Scheele podría haberse utilizado para estabilizar o para fijar, mejor dicho, una imagen de cámara capturada con cloruro de plata. Pero no es algo en lo que se fijasen los primeros que poco después empezaron a experimentarlo con la fotografía. Scheele también observó otra cosa que sería importante y que tuvo consecuencias durante un par de siglos. Observó que la luz roja no tenía demasiado efecto sobre el cloruro de plata. Este fenómeno, este descubrimiento, más tarde se aplicaría en los cuartos oscuros de revelado, como método para poder ver las impresiones en blanco y negro sin dañar el revelado, sin comprometerlo. Cualquiera que haya revelado alguna vez una fotografía, pues recordará que había que encender unas bombillitas rojas que se tenían en el cuarto de revelado y uno tenía que adivinar un poco porque no es que diesen demasiada luz, pero era fundamental. Scheele en definitiva puso la base, pero a Scheele no le interesaba la fotografía, a Scheele le interesaba la química. Los descubrimientos los hizo en el curso de sus propias investigaciones químicas. A Scheele le debemos, por ejemplo, ser el primero en identificar elementos como el molibdeno, o el tungsteno, o el bario, o el nitrógeno, o el cloro. Y sobre todo, y es lo más importante y por lo que ha pasado en la historia, Scheele fue el descubridor del oxígeno, que es de lo que depende nuestra propia vida. Unos años más tarde, un inglés llamado Thomas Wedgwood dio un paso más allá. A Wedgwood, a diferencia de Scheele, sí que le interesaba lo de fijar imágenes. Así que pensó en crear imágenes permanentes, capturando imágenes sobre un material recubierto con un químico sensible a la luz. En un principio quería capturar las imágenes de una cámara oscura, pero descubrió que eran demasiado tenues para tener efectos sobre la solución de nitrato de plata que le recomendaron como sustancia sensible a la luz. Wedgwood logró copiar placas de vidrio pintadas, capturó sombras sobre cuero blanco y sobre un papel humedecido con una solución de nitrato de plata. Los intentos por preservar los resultados con una serie de tintes que escogió fracasaron estrepitosamente.
No está claro cuándo tuvieron lugar los experimentos de Wedgwood. Es posible que tuviesen lugar en la última década del siglo XVIII, en torno al año 1790-1795. Lo que sí sabemos porque nos ha llegado es que James Watt, el inventor de la máquina a vapor, escribió una carta al padre de Thomas Wedgwood agradeciéndole las recomendaciones que le había dado sobre, y esto es textual, las imágenes de plata, sobre las que pensaba hacer unos experimentos. Wedgwood, al parecer, tenía muy mala salud desde la infancia y murió en 1805 con solo 34 años, así que sus trabajos se detuvieron pronto. Un químico británico llamado Humphrey Davy escribió entonces un artículo para la Royal Society sobre los experimentos de Wedgwood, al que tituló, y esto también es textual, Relato de un método de copia de pinturas sobre vidrio y de realización de perfiles mediante la luz sobre nitrato de plata. Era un artículo obviamente no dirigido para el gran público porque nadie leería un artículo con un título tan largo. Iba dirigido a gente interesada en estas cosas. Davy añadió en este artículo que el método podía utilizarse para objetos que son en parte opacos y en parte transparentes, para crear representaciones precisas de, por ejemplo, y daba una idea, las fibras leñosas de las hojas y las alas de los insectos. Obviamente, Davis se dirigía a científicos. También descubrió otra cosa, que las imágenes de objetos pequeños obtenidos con microscopio se capturan fácilmente en papel preparado. Pero a Davy, que también era químico, no le interesó seguir investigando. O quién sabe, lo hizo, siguió investigando, sí, o lo que había, tomó el relevo de Wedgwood, pero no le llevó eso a ningún sitio y entonces lo abandonó. El hecho es que su artículo debieron leerlo otros químicos, ya que pronto las conclusiones se incorporaron a libros de texto de química y ese mismo artículo que había escrito para la Royal Society se tradujo al francés y al alemán. Seguramente algunos lectores trataron de continuar donde lo había dejado Wedgwood, pero ninguno debió encontrar el modo de avanzar. Lo que sí sabemos es que los tres padres de la fotografía, Nipse, Daguerre y Talbot, no lo mencionan. Bueno, este último, Talbot, sí que lo mencionó en un escrito, pero solo después de haber desarrollado su propio proceso de fijación. El paso definitivo lo dio un francés llamado Nicéphore Nipse. Era un aristócrata, científico, pensador, que una vez concluidas las guerras napoleónicas, en las que participó, por cierto, como oficial de Napoleón, la fortuna de su familia, es decir, que podía vivir sin trabajar, le permitió dedicarse a inventar y a hacer investigaciones científicas, que era algo que por lo visto le interesaba bastante y le gustaba mucho hacer. Así que en 1816 acababan de terminar las guerras napoleónicas, utilizando un papel recubierto de cloruro de plata, logró fotografiar las imágenes formadas, o mejor dicho, más que fotografiar, estoy utilizando un término que todavía ni siquiera se había inventado, pero bueno, nos entendemos, logró fijar las imágenes formadas en una pequeña cámara oscura. Pero las fotografías eran negativos, más oscuros, donde la imagen de la cámara era más clara y viceversa, y lo peor de todo, no eran permanentes, en el sentido de ser razonablemente resistentes a la luz. Es decir, que le estaba pasando a Nipse lo mismo que le había sucedido a los científicos que ya lo habían intentado en el siglo anterior. Nipse no pudo encontrar la manera de evitar que el recubrimiento se oscureciera por completo cuando se exponía a la luz para su visualización. Así que, desencantado con estas sales de plata que había utilizado, dirigió su atención a sustancias orgánicas sensibles a la luz o cuya sensibilidad a la luz ya se conocía. La fotografía más antigua que se conserva es una de la cámara que había construido de manera artesanal en Nipse. La tenemos todavía y se tomó en el año, no se sabe el año exacto, pero se calcula que entre el año 1826 o el año 1827. Se hizo en una hoja pulida de peltre. El peltre es una aleación que está compuesta por estaño, por cobre y por antimonio. Y en ocasiones también le introducen algo de plomo. Y la sustancia a la luz, la que había desarrollado, fijándose en sustancias más orgánicas, era una capa de betún, el betún es un asfalto natural, que disolvió en aceite de lavanda, aplicó a la superficie del peltre y lo dejó secar antes de su uso.
después de una exposición muy larga de la cámara, al parecer fueron varios días lo que le costó hacer esta fotografía, con sus noches, obviamente, el betún se endureció lo suficiente, dejando una imagen positiva con las áreas claras representadas por el betún endurecido y las áreas oscuras tienen ese toque metálico propio del peltre. Para ver la imagen claramente, la placa tenía que estar bien iluminada y se tenía que mirar de tal manera que el metal desnudo apareciera oscuro y el betún relativamente claro. Esta fotografía, que él no la llamó fotografía, la llamó heliografía, porque la había tomado el sol, Heliots, pues la tenemos, es decir, es una fotografía que podemos admirar. Se titula Vista desde la ventana en Le Gras. Y ya digo, aún se conserva. Se exhibe en un museo de Austin, en el estado de Texas, a donde llegó en los años 60, cuando un millonario americano la compró. Os la estoy mostrando en estos momentos. Si estáis en YouTube, la tenéis en la pantalla en este preciso instante. En el caso de que estéis en iVoox, ya sabéis, la zona de comunidad de iVoox, y ahí estará esta imagen. Esta es la original, aunque hay una versión mejorada que hizo Helmut Gernsheim, un fotógrafo alemán ya del siglo XX que la redescubrió en el año 1952. La versión mejorada, la de Gernsheim, subiendo el contraste, es lo que hizo este hombre, es esta que os muestro ahora. Esta fotografía, cualquier aficionado a esto la conoce bien porque es la fotografía más antigua de la historia. En fin, que había descubierto Nipse algo importantísimo, había descubierto una superficie. Había, por lo tanto, que mejorar la sustancia sensible a la luz, que había demostrado pues, ser idónea, pero era perfeccionable. Se asoció entonces con un artista parisino, y digo bien lo de artista porque es que era un artista, Louis Daguerre, escrito, que era de París, para que entre ambos perfeccionasen el tratamiento del betún. Daguerre era experto en pintura panorámica y era muy habilidoso con los materiales, cosa que sucede a menudo con los pintores. Fue el inventor, por ejemplo, Daguerre, del diorama. Los dioramas son grandes murales móviles que generan una sensación de estar en el lugar que representa el diorama en cuestión. Luego tenía también este Daguerre una afición y una propensión natural a generar ilusiones teatrales con sus pinturas. Y eso implicaba que tenía que conocer muy bien, muy a fondo, las sustancias con las que pintar. Nipse y Daguerre lo que hicieron fue sustituir la imagen original. Hay que tener en cuenta que era todo pura experimentación, no sabían muy bien lo que se iban a encontrar. Pues sustituyeron esa sustancia original por una más sensible y un tratamiento para, después de la exposición, obtener imágenes de mayor calidad y más fáciles de ver, que no hubiera que hacer unas diabluras con la mano para mover el peltre y que solo se viese desde uno de los lados. Los tiempos de exposición en la cámara, aunque eran reducidos, seguían todavía reducidos en comparación con lo que había sido anteriormente. Seguían midiéndose en horas, lo cual era un problema, porque la luz solar varía en intensidad a lo largo del día. Para hacer un retrato eso era imposible. A nadie le puedes pedir que permanezca sin moverse durante 4 horas o 3 horas porque se va a mover y al final el retrato va a salir trepidado. Solo se pueden fotografiar objetos que no se mueven. Por ejemplo, pues lo que acabamos de ver, esos tejados o una estatua o ni siquiera un río, porque el agua del río se mueve. Y fotografiar la naturaleza cuando hay árboles tampoco. Si vamos a exponer 4 horas, al final las hojas y las ramas de los árboles van a salir trepidadas, es decir, movidas. El hecho es que Nipse iban viento en popa con estos experimentos, pero Nipse murió repentinamente en el año 1833 y dejó sus notas a Daguerre, a su socio. Daguerre estaba más interesado en los procesos basados en la plata que Nipse, que había terminado abandonándola para meterse en estos compuestos orgánicos. Daguerre lo que hizo, todo lo que había aprendido junto a Nipse y los experimentos que habían estado haciendo durante muchos años, experimentó con fotografiar imágenes directamente sobre una placa con superficie de plata, similar a un espejo, que había humedecido antes con vapor de yodo. Es decir, una superficie, una placa que estuviese plateada por encima y que a su vez le pusiese antes vapor de yodo, la yodaba. Esto reaccionaba el vapor de yodo con la plata para formar una capa de yoduro de plata. Al igual que sucedía con el proceso del betún,
El resultado parecía positivo cuando se iluminaba y se observaba de manera más o menos adecuada. Los tiempos de exposición, de cualquier modo, seguían siendo demasiado largos. Es decir, que eran poco prácticos, hasta que Daguerre hizo el descubrimiento fundamental de que una imagen producida en una placa de este tipo, mediante una exposición mucho más corta, podría revelarse hasta lograr una visibilidad completa mediante unos vapores de mercurio. Esto redujo sensiblemente el tiempo de exposición necesario a unos pocos minutos, eso sí, siempre en condiciones óptimas. A la hora de hacer un retrato ya es distinto a alguien, sobre todo si le tienes sujeta la cabeza por detrás, hacerle esperar, no sé, 3-4 minutos, hoy nos parecería impensable, pero aunque un buen retratista, si va a hacer retratos, no hace falta, a pesar de que puede tener velocidades de obturación muy rápidas, va a pensarse tanto cada foto que puede desesperar al más pintado, pero desde luego sabe que la cámara le va a responder. En este caso, y teniendo en cuenta la novedad, pues poder hacer un retrato con solo 3 minutos de exposición les parecía óptimo, les parecía perfecto. Lo que hizo Daguerre fue crear una solución de agua caliente con sal para estabilizar o fijar la imagen, mejor dicho, eliminando el yoduro de plata que había quedado, lo que no se había impresionado. Así que en enero de 1839, este primer proceso fotográfico práctico se anunció en una reunión de la Academia Francesa de Ciencias, que era pues la institución más importante de Francia en ese aspecto, en todo lo relativo con la ciencia, y la noticia se difundió rápidamente, porque no era el único que estaba investigando en esto. La primera mitad del siglo XIX o mejor dicho, el primer tercio del siglo XIX es un periodo en el que lugares como Francia, Inglaterra o Alemania hay mucho científico tratando de fijar imágenes. No pensemos que Daguerre o que Nipse eran los únicos que se les había ocurrido esto, pero nadie conseguía que esas imágenes quedasen indelebles. Al principio, lo que hizo Daguerre fue ocultar de manera deliberada a los académicos los detalles del proceso, porque había mucha competencia, había mucha gente investigando en esto, en Francia un montón de gente y no quería que le copiasen. Solo permitió el acceso a su estudio en París a los miembros de la academia y a unos cuantos invitados muy distinguidos y siempre, por supuesto, bajo su estrecha supervisión. A partir de ahí lo que hizo Daguerre, y sabiendo que podía reproducir una y otra vez la misma técnica y que siempre tenía los mismos resultados, fue ponerse en contacto con el gobierno francés, el de Luis Felipe de Orleans, que era el rey en aquel momento, estamos hablando de 1839, lo era desde el año 1830. ¿Para qué? Para que se quedase con los derechos, no de la imagen en sí, que imágenes se podían tomar muchas, sino del procedimiento, a cambio de 2 pensiones vitalicias. Una sería para el hijo de Nipse y la otra para el propio Daguerre. Pero a cambio, solo estaba dispuesto a entregar estos derechos al gobierno francés, al reino de Francia, a cambio de que Luis Felipe presentase la invención al mundo, su invención, como un regalo que el rey de los franceses le hacía al resto del mundo, de forma graciosa. A Luis Felipe, que era un tipo muy idealista, la idea le gustó bastante y aceptó el trato. Dijo, perfecto, yo te pongo, le salió barato, la verdad. Un par de pensiones, una para el hijo de Nipse y otra para ti, y esto queda para el Estado francés, que además puede presumir en el mundo de estar a la vanguardia de la ciencia y de ser además extraordinariamente generosos. El procedimiento se liberó en agosto de 1839, y en honor a su inventor se le dio el llamar daguerrotipo, aquel tipo de fotografía. Que el daguerrotipo propiamente era el proceso fotográfico, no era la fotografía en sí, un daguerrotipo es una fotografía tomada mediante la técnica, en una palabra. Y fue, ojo, el proceso fotográfico más común hasta finales de la década de 1850, cuando ya fue reemplazado por el proceso de colodión. Pero, como os decía antes, Daguerre no era el único que investigaba sobre el tema, había un montón de gente detrás de esto. Hercule Florence, que era otro francés, desarrolló su propia técnica fotográfica. En el año 1833 no lo hizo en Francia, lo hizo en Brasil, con la ayuda de un farmacéutico, de un tipo llamado Joaquim Correa de Mello. En busca de otro método para copiar diseños gráficos, lo que hizo fue capturar sus imágenes en papel, tratado previamente con nitrato de plata.
dentro de un dispositivo de cámara oscura. El problema que tuvo Florence es que no logró fijar adecuadamente sus imágenes y abandonó el proyecto después de oír hablar sobre el proceso de Daguerre, el daguerrotipo en 1839, que funcionaba bien y que no había las imágenes en una palabra, no se borraban. Así que lo dejó por imposible y vio que alguien se le había adelantado. En Inglaterra, un óptico de la Universidad de Cambridge, llamado Henry Fox Talbot, se puso también a crear negativos fotográficos, estabilizados, fijados, en papel, en el año 1835. Pero a Talbot no le terminaban de salir, así que lo que hizo, en lugar de tirar la toalla, como había hecho Hercule Florence, fue trabajar duro para perfeccionar su propio proceso. Después de leer los primeros informes que llegaban sobre la invención de Niepce y Daguerre, que habían cruzado el Canal de la Mancha. Así que a principios de 1839, lo que hizo Talbot fue añadir una mejora fundamental. Un fijador eficaz que le facilitó un amigo suyo, John Herschel, un antiguo compañero de la Universidad de Cambridge, el que os contaba antes que le puso el nombre a la fotografía, lo de fotografé, escribir o dibujar con luz. Herschel le recomendó emplear hiposulfito de sodio para disolver las sales de plata. Las noticias de este disolvente cruzaron el canal y de esas mismas noticias aprovechó Daguerre, que pronto lo adoptó como una alternativa más eficiente a su método original, que os decía antes del agua salada caliente. Los primeros experimentos de Talbot, con lo que él denominó el papel sensible al cloruro de plata, requerían exposiciones de la cámara de 1 hora o más. Es decir, que no era práctico, en una palabra. En 1841, Talbot inventó un nuevo procedimiento en el que había estado investigando 2 años y lo denominó calotipo. Calotipo viene, por supuesto, del griego. Kalos es bello y tipos es impresión. Lo que os decía antes, caligrafía es escritura bella. El calotipo se basaba en el principio de Daguerre para reducir el tiempo de exposición a unos pocos minutos. Se exponía en la cámara un papel con una capa de yoduro de plata y se revelaba hasta formar una imagen negativa translúcida. Pero, a diferencia de un daguerrotipo, que solo se podía copiar fotografiándolo con una cámara, tomamos el daguerrotipo y le ponemos una cámara delante y le hacíamos la foto al daguerrotipo, con las pérdidas de calidad que ello implicaba. Un negativo de calotipo se podía utilizar para hacer una gran cantidad de impresiones en positivo, mediante una simple impresión por contacto. Acababa de esta manera de nacer el negativo, algo que recordarán bien todos los que tengan más de 40 años, porque hasta la revolución digital lo que sacábamos de la cámara era un negativo, un rollo de negativo que luego se positivaba, que iba por lo general dentro de un carrete. El primer negativo del que se tiene noticia es la ventana enrejada de la abadía de Lacock. Esto está en el condado de Wiltshire y se tomó en el año 1835. Se conserva en un museo, el Museo Nacional de Fotografía del Reino Unido, y os la voy a mostrar. El calotipo no es una gran fotografía, pero tiene la ventaja de ser la primera de negativo. Como podéis ver, esa abadía, por cierto, sigue en pie. Está en National Trust, podéis ir personalmente a contemplarla con vuestros propios ojos y hacer la misma foto, pero ya con una cámara moderna. El calotipo tenía otra diferencia con el daguerrotipo. El producto terminado no tenía mucha claridad debido a su negativo de papel translúcido. Esto se consideraba algo muy oportuno para los retratos, ya que suavizaba la apariencia de los rostros humanos. Eliminaba imperfecciones y arrugas y suavizaba las sombras, algo, por cierto, muy común en estos primeros tiempos de la fotografía, porque la iluminación era siempre natural, es decir, con la luz del sol, a ser posible, además, a pleno sol para acortar las exposiciones. Vamos, que el fotógrafo de aquella época no es como el de la nuestra, que buscamos esos momentos del día, al amanecer y al atardecer, cuando hay poquita luz, porque es cuando mejores fotos nos salen. En aquel entonces, si se quería fotografiar, tenía que ser un día de verano con el día más luminoso del año, por una cuestión de exposición. Pero Talbot, a diferencia de Daguerre, no tenía intención alguna de compartir con el mundo de manera gratuita o graciosa su hallazgo. Patentó este proceso y creó un sistema de licencias que nos puede parecer bastante moderno, de hecho. Un sistema de licencias que en principio pedía 20 libras
anuales a los aficionados por utilizarlo. 20 libras anuales, hoy 20 libras no es nada, pero 20 libras en el año 1840 equivaldría más o menos a unas 2.500 libras actuales. Claro, eso era mucho dinero, así que lo tuvo que bajar a 4 libras, que seguía siendo también mucho dinero. 4 libras de 1840 se corresponderían a unas 500 libras actuales. A los profesionales les pedía más. Eso era para los aficionados, para los que se quisiesen divertir con esto. Al que se dedicase a la fotografía de forma profesional, les pedía 300 libras anuales. Y a esos no les hizo rebaja. 300 libras anuales en 1840 equivaldrían a grandes rasgos a unas 40.000 libras actuales, es decir, unos 48.000 euros, unos 50.000 dólares, para que nos hagamos una idea. Esto limitó en buena medida su adopción, claro, había que pagar. Y luego se pasó Talbot un montón de años litigando contra todos aquellos a los que acusaba de estar utilizando su patente sin permiso, es decir, sin haber pasado antes por caja. Talbot trataba, además de imponer, según se extrae de los pleitos en los que estuvo metido, que él mismo provocó, trataba de imponer una interpretación muy amplia, muy generosa de su patente. Esto le granjeó en aquel momento muy mala fama entre todos los fotógrafos de Europa y de América que estaban empezando a experimentar y que veían que, estoy todavía empezando y me quieres quitar 4 libras al mes, un dinero que no tengo. Al final no consiguió nada. No consiguió ganar uno solo de los juicios que puso a otros fotógrafos que utilizaban los procesos relacionados con su procedimiento. Al final se tuvo que declarar que eso era imposible, que no había ninguna manera porque al ser nuevas técnicas los fotógrafos estaban continuamente innovando. Entonces bastaba con que introdujesen una cosa nueva y ya la patente la sorteaban. Vamos, un tipo realmente antipático este Talbot, aunque eso sí, su contribución a la historia de la fotografía fue esencial, porque el proceso de revelado de negativos de haluro de plata de Talbot sigue siendo hasta la actualidad la tecnología básica que utilizan las cámaras de película química. Es cierto que hoy no hay muchas, pero todavía sigue habiendo gente que hace fotografías con película y se utiliza este proceso de revelado que inventó Talbot hace ya casi 2 siglos. Una vez resuelto el tema de la sustancia sensible, había que refinar el soporte. Daguerre y Nipse trabajaban, como ya os he contado, sobre superficies metálicas, el peltre concretamente. Eran superficies costosas. El vidrio era mucho más barato, así que se pusieron en distintas partes del mundo a investigar, a ver qué podían sacar de ahí. En 1839 volvemos con John Herschel, el amigo de Talbot. Lo que hizo este hombre fue fabricar el primer negativo de vidrio. Pero el proceso que creó era muy difícil de reproducir. Un austrohúngaro llamado János Puhár inventó un proceso para hacer fotografías sobre vidrio en 1841, que le fue reconocido años más tarde por la Academia Nacional Agrícola, Manufacturera y Comercial de Francia. En 1847, como veis, había una auténtica efervescencia en todo lo relacionado con la fotografía. El primo de Nicephore Nipse, un químico llamado Abel Nipse Saint Victor, publicó su invención de un proceso para hacer placas de vidrio con una emulsión de albúmina. En Estados Unidos, los hermanos Langenheim, que eran de Filadelfia, y John Whipple y William Reed de Boston, también inventaron procesos viables de negativos sobre vidrio a mediados de esta misma década de 1840. Pero el salto siguiente sería el del colodión. El colodión húmedo, exactamente. En el año 1851, un escultor inglés llamado Frederick Scott Archer, interesado en los calotipos, le gustaban no tanto hacerlos como utilizarlos para realizar su trabajo escultórico. Para los artistas, la fotografía muy pronto, artistas como pintores o como escultores, se convirtió en una herramienta fundamental. Lo que hizo fue, tratando de mejorarlo, inventó el proceso conocido como proceso del colodión húmedo. Entiendo que buena parte de la audiencia no ha ido en su vida a hablar de esta palabra. Yo tampoco, hasta la primera vez que la leí. Pero es, ya digo, relativamente familiar para los aficionados a la historia de la fotografía. El colodión es un líquido espeso y pegajoso que se obtiene disolviendo nitrocelulosa. La nitrocelulosa es un tipo de algodón en una mezcla de éter y alcohol. Una vez hecha la mezcla, se seca muy rápido al aire y forma una película transparente, resistente, parecida al celofán.
El colodión era algo que se acababa de inventar. Lo había hecho un químico francés llamado Louis Menard y se le estaban encontrando aplicaciones en aquel momento. Archer pensó que para la fotografía era perfecto. No había más que tomar una placa de vidrio y cubrirla con colodión humedecido y enriquecido con sales de plata. La exposición se realizaba cuando la placa aún estaba húmeda y los negativos que salían de allí eran de una pero que muy gran calidad. Para entonces, estamos hablando de la década de 1850, la fotografía causaba sensación, era algo parecido a lo que es hoy la inteligencia artificial en nuestros tiempos. El daguerrotipo se hizo prontísimo, muy popular, y como no era necesario exponer demasiado tiempo, valía para hacer retratos a un precio muy contenido. Desde luego muchísimo más bajo que un pintor. Cuando digo que no había que exponer mucho tiempo, no penséis en hacer exposiciones rapidísimas, ¿eh? Seguían siendo de algunos minutos y lo que tenía el fotógrafo en su estudio era una sujeción para la cabeza de los modelos, que se quedaban tiesos como un bastón durante los 2 o 3 minutos de exposición, que a veces eran más en función de la cantidad de luz que tuviese en ese momento. Los fotógrafos urbanos empezaron a alquilar buhardillas o azoteas en las que trataban de trabajar o al aire libre o construían en la azotea un pequeño invernadero para poder aprovechar al máximo la luz. No existía todavía la luz artificial y esto implicaba que si había poca luz, en invierno por ejemplo, pues era un trabajo más difícil el de fotógrafo porque hay menos luz, al menos en Europa, y en verano pues se podía trabajar durante más horas al día y con una luz mucho mejor. El hecho es que a pesar de todos los inconvenientes, los retratos eran, aparte de fidedignos, eran mucho más baratos que un retrato pintado. En Europa, un retrato solo lo podían pagar los ricos, así que la clase media urbana se entusiasmó con la idea de poder retratarse a un precio, digamos, razonable. Y lo más importante de todo, de forma inmediata. Iban al estudio del fotógrafo, el fotógrafo les hacía posar, cobraba obviamente, y a partir de ahí exponía y poco después, cuando aquello estaba listo, se llevaban la foto puesta. Como respuesta a esta demanda de retratos que creció tanto en la década de 1840 y 50 y que surgía de esta clase media que estaba pariendo la propia revolución industrial, los fotógrafos, la profesión de fotógrafo creció muchísimo. Ojo, esta demanda nunca se hubiera podido satisfacer con los pintores. No hubiera habido pintores suficientes y, por supuesto, una pintura es mucho más laboriosa y más cara de hacer. Empezaron a aparecer estudios por todas las grandes ciudades de Europa. En principio, estos primeros fotógrafos trabajaban con el método de Daguerre. De ahí que se les conociese al principio como daguerrotipistas. Pero los daguerrotipos eran frágiles y eran, sobre todo, como os he explicado antes, difíciles de copiar. Los fotógrafos estaban continuamente alentando a los químicos a que perfeccionasen y metiesen mejoras en el proceso para que fuese más rápido, hubiese que exponer menos. Y esto al final les llevó de cabeza a la mayor parte de ellos al proceso de Talbot, que era más rápido y más fiable. Aparte de los retratos de estos fotógrafos, pronto descubrieron que había muchísima demanda de fotografía, de imágenes, especialmente en el Reino Unido, que era el país más rico de la época y en el que mejor se pagaban las fotos. Así aparecieron los primeros fotógrafos, llamémoslos pura sangre, es decir, tipos que no eran químicos, que no eran ópticos, que no eran matemáticos, que no eran inventores, que eran simplemente fotógrafos, usuarios del invento. Estos usuarios ayudaban obviamente a mejorar el invento, pero ellos no tenían vocación de inventores, sino simplemente de fotógrafos. Dos de ellos, los británicos Roger Fenton y Philip Henry de la Motte, hicieron mucho por popularizar la nueva forma de mostrar el mundo. Roger Fenton había nacido en el año 1819. Si lo recordáis, porque lo acabo de contar, es en este momento, al término de las guerras napoleónicas, cuando Nicephore Niepce había estado haciendo sus primeros experimentos. Y es decir, que había nacido casi con la misma fotografía. Y desde muy joven, Fenton se sintió llamado por la fotografía. En el año en que Daguerre presentó su invento en París, él tenía 20 años. Le gustaba mucho la pintura a Fenton y vio que la fotografía era una manera de ser pintor de otra manera.
Estudió bien los procesos de Daguerre, los de Talbot, más todas las mejoras que les habían ido haciendo a lo largo de los años. Y mandó, de hecho, construir su propia cámara, porque quería ser fotógrafo. Viajó por Europa tomando fotos y a su regreso en el año 1852, el Museo Británico le encargó que realizase una serie de fotos de las piezas del museo. Era un encargo un tanto peculiar este. El British Museum, no le pagaban por tomar las fotos, pero le permitieron colocar un puesto en las puertas del Museo Británico en Londres con las fotos que había hecho, con copias de las fotos que había hecho, para que los turistas o los londinenses que estaban por allí, pues simplemente comprasen, si les parecía bien y les gustaba, si llevasen a su casa, la fotografía de una de las piezas del museo. Y esto le permitía ganar dinero y ganarse la vida. Alguna de estas fotos que vendía él mismo a la puerta del Museo Británico, debió llegar hasta la reina Victoria, hasta el Palacio de Buckingham, que no queda muy lejos, porque en 1854 le encargaron desde el palacio que realizase una serie de retratos de la familia real, de los palacios de la familia, Balmoral, Buckingham y Windsor. Esto le hizo muy famoso, claro, ser proveedor de la Real Casa, ser el fotógrafo del rey. Y además convenció a muchos aristócratas británicos que no terminaban de ver con buenos ojos eso de la fotografía, de que era algo serio. Al principio, algunos aristócratas pensaron, y sobre todo por el gusto que le agarró a la clase media a la fotografía, que eso era de pobres. Bien, el encargo que había hecho la reina Victoria y el príncipe Alberto invirtió esto, porque si la reina más poderosa del mundo quería hacerse una fotografía, ¿quién no iba a querer hacérsela? De hecho, esto le hizo famosísimo y le animó a convencer a otros fotógrafos para crear la Sociedad Fotográfica en Londres, que luego pasaría a ser la Royal Photographic Society, ya que recibieron el patrocinio del príncipe Alberto, que terminó haciéndose amigo de Fenton. Fue esta la primera, la Royal Photographic Society en Londres, fue la primera de las muchas sociedades y clubes de fotógrafos que aparecieron de ahí en adelante. En España, pues años más tarde se fundó también la Real Sociedad Fotográfica, que por cierto sigue existiendo. Pero si por algo es famoso Fenton, es por haber sido el primer fotógrafo de guerra. En el año 1854 estalló la guerra de Crimea, de la que os hablé aquí hace unos años en la contrahistoria, y Fenton, animado por el príncipe Alberto y por el propio gobierno británico, se desplazó hasta allí para tomar fotos. Fue fotógrafo de guerra en su categoría de empotrado, como lo llaman ahora. Le llevaron el propio gobierno, embarcó en un barco de guerra y se lo llevaron hasta Crimea. La idea que tenía el gobierno era transmitir a los británicos que la guerra era una buena idea, porque había periódicos en Londres, como el Times, por ejemplo, que estaban en contra de esa guerra. Pasó varios meses allá en Crimea con un carromato recorriendo la zona ocupada por las tropas británicas. Se llevó un ayudante llamado Marcus Sparling y entre ambos tomaron fotos del conflicto, que luego les compraba en Londres el Illustrated London News. Fenton tuvo el detalle de retratar a su ayudante en el carromato. Os lo muestro. Debido al tamaño y a lo podéis ver, y lo engorroso que era manejar todo ese equipo fotográfico, pues necesitaban, como podéis ver, una carreta. Fenton aunque ya se llamaban a sí mismos fotógrafos, tal y como podéis ver en esta fotografía, que es una fotografía maravillosa. Veis que pone Photographic Van. Es decir, furgoneta fotográfica. Bien, pero como todo era tan grande, como había que llevar tantas cosas y el proceso era tan engorroso, requería además, el material fotográfico de la época requería exposiciones muy prolongadas, pues no pudo fotografiar lo que quiso, sino lo que pudo. Solo pudo hacer fotografías de objetos estáticos, en su mayoría imágenes posadas, cuando fotografiaba a la gente. Evitaba tomar fotografías de soldados muertos o heridos o mutilados, porque el encargo que había recibido era que pintase la guerra de forma positiva, ya que la prensa londinense era muy crítica con esa guerra porque le estaba costando mucho dinero al contribuyente. El otro fotógrafo del que os hablaba, Philip Henry de la Motte, adquirió fama con las fotos que hizo del desmontaje y la reconstrucción del Palacio de Cristal, el Crystal Palace en Londres, que había servido poco antes para la Exposición Universal de 1851. Entre ambos, entre Fenton y de la Motte, demostraron que
La fotografía era un gran invento, que era el medio idóneo no solo para el retrato, que era para lo que estaba utilizándolo todo el mundo, sino para documentar de forma muy fiel acontecimientos. Desde luego mucho más fiel que la pintura, el grabado o la litografía. Luego permitía otra cosa, que también descubrieron, y era que permitía mostrar lugares lejanos y exóticos, lugares a los que era muy difícil o directamente imposible llegar para el británico o el francés medio de la época. Por primera vez los londinenses podían ver imágenes reales de Roma. Habían oído hablar de Roma, pero no la habían visto, y lo más probable es que nunca la viesen. Solo viajaba muy poca gente. Podían ver cuadros y ya. Y los romanos, pues la primera vez que podían ver imágenes de Londres. Los parisinos podían hacer lo propio con imágenes de España, un país que despertaba mucho interés entre los intelectuales franceses de la época. Los austríacos podían comparar Viena con París y los alemanes su Alemania natal con Grecia. En América se daba otra circunstancia, y era que en Estados Unidos o en Argentina o en México o en cualquier país americano los habitantes de allí podían ver imágenes reales del viejo mundo. Muchas veces el mundo que habían abandonado sus padres o sus abuelos. Esto no había sucedido hasta ese momento. Y el negocio de postales se convirtió en un gran negocio. Se vendían posteriormente y se pagaba bien por ellas. Por eso el mundo no tardó en llenarse de fotógrafos europeos con sus pesadísimos equipos a cuestas para fotografiar, las pirámides de Egipto, los palacios chinos o lugares realmente remotos como Australia o el cono sur de América. La fotografía se convirtió en un oficio en sí mismo, que tenía sus propios profesionales, obligados siempre a estar al tanto de cualquier avance en los soportes o en las mejoras continuas del material sensible, fueron, en la segunda mitad del XIX, continuos. En 1884, George Eastman, de la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, hizo un desarrollo importante, el gel seco sobre papel, también conocido como película, que reemplazaría a la placa fotográfica. Hasta ese momento, la placa podría capturar mejor o peor, pero todas las fotos se hacían con placa. Era un gran avance, porque los fotógrafos ya, a partir de ahí, ya no iban a necesitar acarrear pesadas cajas de placas y otras tantas cajas de productos químicos muy tóxicos con las que había que impregnar esas placas. El invento de Eastman prometía muchísimo, porque iba a permitir miniaturizar las cámaras. Olisqueando un negocio fabuloso, Eastman, aparte de inventor, era empresario. En julio de 1888 anunció la cámara Kodak, una palabra que, por cierto, se inventó y que al parecer no significaba nada, simplemente le sonaba bien. La Kodak era una cajita de madera con una lente de foco fijo en un extremo y una película en su interior. En la parte superior había una llave que hacía avanzar la película. Disponía también de una cuerdecilla que controlaba el obturador y un botón lateral que lo accionaba para hacer la fotografía. Estaba sellada y bastaba apuntar y presionar sobre el disparador, nada más. Point and shoot, que se dice en inglés. El eslogan de venta era en inglés: "You press the button, we do the rest", es decir, usted presiona el botón, nosotros hacemos el resto. Costaba $25, que era dinero en aquel entonces. No era algo prohibitivo al alcance solo de muy pocos, pero era un dinero. Eran unos $800 actuales. Y se vendía cargada con un rollo de película para 100 exposiciones. Cuando se habían hecho las 100 exposiciones, las 100 fotos, el fotógrafo enviaba la cámara por correo a la compañía Eastman, que estaba en Rochester, junto con un billete de $10. La empresa revelaba la película, hacía una copia de cada exposición, cargaba otro rollo de película en la cámara y enviaba la cámara y las copias al fotógrafo, a su casa. Bueno, os estoy mostrando el anuncio en el que se publicó en prensa. Se puede ver la sencillez y lo directos que iban. Vamos, con la Kodak ya no era necesario contratar a un fotógrafo. Cualquiera podía tomar una fotografía. Bastaba con apuntar y disparar. Y así las partes más complejas del proceso, que era el revelado, pues lo harían otros. Era eso sí algo cara, como os digo. $25 era un mes de salario de un trabajador cualificado de la época y tenía que ser tratada con cuidado. Aún así tuvo muchísimo éxito y allanó el camino para la que sería la primera cámara de masas, que fue la Kodak Brownie, que fue lanzada al mercado en el año 1901. La Brownie se llamó así
en homenaje a unos personajes de cómic muy populares de aquella época, llamados brownies, marroncitos, vamos, y era realmente revolucionaria. Y no por sus características técnicas. Esta brownie de 1901 tenía incluso para 1901 unas características técnicas muy modestas, sino por su precio. Se trataba de una cajita de cartón con una lente muy simple que tomaba imágenes de 1/4 de pulgada en proporción 1:1 sobre un rollo de película. Pero solo costaba $1. Es decir, hoy, al cambio de hoy serían unos $35. Algo que podía permitirse pues prácticamente todo el mundo. Se vendieron cientos de miles de brownies en todo el mundo. A lo largo, durante los años 10 y los años 20, muchísimas. Aún así, Kodak mantuvo la marca Brownie, aunque ya las últimas se parecían un poco a esta de 1901, hasta finales de los años 60. Y en las 2 primeras décadas del siglo XX, cualquier familia de clase media tenía una Brownie, por lo menos en Estados Unidos. No es casual que con una Brownie se fotografiase, por ejemplo, el iceberg que hundió al Titanic en 1912. Al bordo del Carpathia, no sé si conoceréis la historia del Titanic, pero después de hundirse dio el aviso y lo recibió un buque transatlántico que hacía el viaje inverso, iba de Estados Unidos a Europa, que se llamaba Carpathia. Era más pequeño que el Titanic. Bueno, pues este Carpathia fue el transatlántico que rescató a los supervivientes. Pues bien, a bordo del Carpathia viajaba junto a su madre una jovencita canadiense que tenía 18 años llamada Berenice Palmer, que llevaba su brownie encima porque se dirigían hacia Italia y pretendía hacer fotos allí. Palmer subió a cubierta y fotografió un iceberg en el mismo lugar donde se había hundido el Titanic. También fotografió a los supervivientes del Titanic. Vamos, se había hundido horas antes. 2 días más tarde, esta foto de Berenice Palmer estaba ya en la portada de todos los periódicos de Nueva York porque un periodista de una agencia que viajaba a bordo del Carpathia se la compró a Palmer por solo $10. Hoy es una foto que se custodia en el Smithsonian de Washington junto a la cámara de Palmer, que se la cedió a esta institución Berenice Palmer en el año 86, que fue 3 años antes de morir. Bueno, os muestro la imagen de esta imagen tan icónica, la foto del iceberg, junto a la brownie de Berenice Palmer. Como veis, a pesar de que era una cámara de $1, hacía fotos muy potables, vamos. No era en absoluto de mala calidad, y eso contribuyó también a que la cámara tuviese una vida tan larga y que se vendiese tanto. Como veis, el iceberg se ve en blanco y negro, que es como se veían todas las fotos en 1912. O prácticamente todas, porque para 1911 se acababa de inventar un procedimiento a color. Nuestros ojos ven en color. Esa es la realidad, en millones de colores. Una desventaja evidente frente a la pintura que tenía la fotografía de los primeros años del siglo XX y, por supuesto, la del siglo XIX. Desde un principio, porque esto se sabe, claro, se sabía. Esto está bien, cuando Daguerre o Talbot hicieron sus primeras fotos, era algo máxima tecnología, pero veían que se podía mejorar. Y desde el principio buscaron un método práctico para fotografiar en color. Un físico francés llamado Edmond Becquerel demostró los primeros resultados en el año 1848, es decir, apenas 10 años después de la presentación de los primeros daguerrotipos. Pero el sistema o el método de Becquerel era muy incómodo. Necesitaban exposiciones que duraban varias horas o varios días. Y los colores capturados eran tan sensibles a la luz que solo podían ser observados brevemente y en condiciones siempre de poca luz. Si no, se evaporaban, se esfumaban. La primera fotografía en color fue un conjunto de 3 fotografías en blanco y negro tomadas a través de filtros de color rojo, verde y azul, y mostradas superpuestas mediante el uso de 3 proyectores con filtros similares. Fue tomada por un tipo llamado Thomas Sutton en el año 1861 para su uso en una conferencia de un físico escocés que se llamaba James Clerk Maxwell, a quien había propuesto el método unos años antes. Las emulsiones fotográficas que se usaban entonces eran insensibles a la mayor parte del espectro visible, por lo que el resultado era muy imperfecto, y la demostración esta de Sutton pronto se olvidó. 2 inventores franceses aparecieron entonces, uno se llamaba Louis Ducot-Duauron y el otro Charles Cros, que trabajaron en paralelo, sin saber el uno del otro, durante la década de 1860 para conseguir la ansiada fotografía de color.
y dieron a conocer sus propuestas, sus conclusiones, mejor dicho, en el año 1869. La propuesta en cuestión consistía en ver un conjunto de 3 fotografías en blanco y negro filtradas en color sin tener que proyectarlas. Pero, de nuevo, era un intento en vano porque era poco práctico y engorroso. El primer método de fotografía en color utilizado de forma amplia fue la llamada placa autocroma. Es un proceso en el que los inventores, los hermanos Auguste y Louis Lumière, los conoceréis por su gran aporte a la historia del cine y que pasaron por aquí en aquella contrahistoria que hice sobre los orígenes del cine, habían comenzado a trabajar en la década de 1890 en esto mismo, en esto de la fotografía a color. Y la lanzaron comercialmente, su autocroma, en 1907. Se basaba en una de las ideas de Louis Ducos du Auron, que la acabábamos de ver, pero en lugar de tomar 3 fotografías separadas a través de filtros de color, tomar una a través de un mosaico de pequeños filtros de color superpuestos sobre la emulsión y ver luego los resultados a través de un mosaico. Si los elementos de filtro individuales eran lo suficientemente pequeños, los 3 colores primarios, rojo, azul y verde, se mezclarían en el ojo y producirían la misma síntesis de color aditiva que la proyección filtrada de 3 fotografías separadas. Las placas autocromas tenían una capa de filtro de mosaico con aproximadamente 5 millones de granos de patata previamente teñidos. Luego, mediante el uso de una prensa de rodillos, aplicaban 5 toneladas de presión para aplanar los granos, lo que permitía que cada uno de ellos capturara y absorbiera el color, y su tamaño microscópico pues daba la ilusión de que los colores se fusionaban. El paso final era agregar una capa de la sustancia que captura la luz, el bromuro de plata. Tras eso ya se podía revelar una imagen en color. Su principal inconveniente era el tiempo de exposición, que era de al menos 1 segundo a plena luz del día, y con poca luz aumentaba mucho, por lo que un retrato en interiores requería varios minutos con el sujeto naturalmente totalmente inmóvil. Esto se debía a que los granos absorbían el color con mucha lentitud y se necesitaba un filtro de color naranja amarillento para evitar que la fotografía saliese excesivamente azul. Aunque era necesario, el filtro tenía el efecto de reducir la cantidad de luz que absorbía la mezcla. Otro inconveniente más era que la imagen solo podía ampliarse hasta cierto punto, antes de que se hiciesen muy obvios, muy visibles los puntos que la componían, que eran muchísimos. Esta técnica era cara, pero en aquel momento era la única posible. Empezaron con placas y luego ya consiguieron desarrollar la película, pero su precio era prohibitivo, solo al alcance de los aficionados con mucho dinero en el bolsillo. Por eso hay tan pocas fotos en color de las 2 primeras décadas del siglo XX. Luego además eran muy lentas en lenguaje fotográfico, es decir, poco sensibles. Ninguna de las películas de color era lo suficientemente rápida como para tomar fotografías a pulso, por ejemplo, por lo que se destinaban principalmente a un mercado de nicho muy concreto. Y fue en ese punto donde volvió a entrar la marca Kodak. En el año 1935 lanzaron su película Kodachrome, primero en 16 milímetros, que era el formato casero, y luego en 35 milímetros, el paso universal, que es como se le dio en llamar ya a partir de los años 20, una película creada en los 1924 exactamente. A partir del 36 ya estaba en 35 milímetros. En 1938 se lanzó la película en hojas de varios tamaños para fotógrafos profesionales. La Kodachrome capturaba los colores rojo, verde y azul en 3 capas de emulsión. Una operación muy compleja de procesamiento, lo que hacía era producir imágenes complementarias en color cian, magenta y amarillo en esas capas, lo que daba como resultado una imagen en color sustractiva. En el año 36, una empresa alemana de fotografía, la alemana Agfa, anunció su película Agfa Color Neu, que era similar a la Kodachrome, pero tenía una ventaja importante. Agfa había encontrado la forma de incorporar acopladores de colorante en las capas de emulsión durante la fabricación, lo que permitía revelar las 3 capas al mismo tiempo y simplificar mucho el proceso. La mayor parte de las películas de color modernas, a excepción de la Kodachrome, lógicamente utilizan la técnica creada por Agfa. La película en color estaba ya disponible a finales de los años 30. Pero a pesar de todo, vemos muchas fotos en blanco y negro. La mayor parte de fotos de los años 30, a pesar de que ya estuve en los 40, son las de la Segunda Guerra Mundial, son casi todas en blanco y negro. ¿Por qué? Pues porque era muy cara. Y además era difícil trabajar con ella porque era, como os he dicho antes, lenta. Poco sensible, menos sensible que la de blanco y negro. En 1950 las
instantáneas en blanco y negro seguían siendo la norma. En 1960 el color era ya mucho más común, pero todavía tendía a reservarse para ocasiones muy especiales como bodas o fotos de luna de miel. El resto de las fotos se hacían en blanco y negro todavía. La película en color y las copias en color costaban varias veces más que el blanco y negro en aquella época. Y tomar fotos en color con mucho contraste, por ejemplo, o en interiores, requería flashes. Esto era un inconveniente y además un gasto adicional. En los 70 es cuando se produjo el cambio. Los precios habían bajado ya sensiblemente y la sensibilidad de la película había mejorado. Los flashes y los exposímetros electrónicos reemplazaron a los flashes tradicionales. Fue en los 70 cuando el color triunfó. Es decir, inventado o convertido en viable por primera vez en 1907, hasta 60 y tantos años más tarde no triunfó. Los que nacimos en esa década, la de los 70, nuestra primera foto es seguramente en color. La mía, desde luego, es en color. Los que nacieron en los 60 es todavía en blanco y negro. Ahí hay un salto generacional, digamos. La película en blanco y negro siguió siendo utilizada por algunos fotógrafos que la preferían y la siguen prefiriendo por razones estéticas o porque querían tomar fotografías en condiciones de poca luz, que el blanco y negro aguanta mejor. En los 80 la película en blanco y negro era ya muy minoritaria y dedicada solo a los aficionados. Fue entre los 70 y los 80 cuando se gestó la siguiente revolución fotográfica, que fue la revolución digital, en la que, por cierto, estamos aún inmersos porque la inteligencia artificial ha entrado de lleno en la fotografía. Los orígenes de la fotografía digital, de cualquier manera, para buscarlos hay que remontarse hasta la década de los 50. En 1957, un equipo dirigido por Russell Kirsch del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos desarrolló un aparato llamado escáner de tambor. La primera fotografía escaneada fue una foto del hijo pequeño de Kirsch. La resolución era, bajísima, la propia de un icono hoy de nuestro ordenador, de 176 por 176 píxeles, con un solo bit por píxel, es decir, un blanco y negro nítido, sin tonos grises intermedios. Lo que hizo Russell Kirsch fue combinar varios escaneos de la fotografía y consiguió crear esos medios tonos. Bueno, os estoy mostrando esta fotografía, esta primera foto escaneada. Puede parecer poca cosa, pero en 1957 esto de Russell Kirsch era lo más puntero que había en términos de imagen. De cualquier modo, lo que entendemos por foto digital no es tomar un positivo y escanearlo, sino que la captura sea digital. Yo recuerdo en los años 90 que todavía no había empezado con la foto digital, pero sí había escaneado imágenes tomadas con la cámara normal, con la cámara química, vamos. Y eso, los escáneres empezaron a distribuirse de manera masiva antes que las cámaras. Pero no hablaba de que era una foto digital, ni mucho menos. Es decir, para que sea una foto digital tiene que ser la captura digital. Para eso hacía falta inventar un dispositivo que fuese fotosensible y que pudiese instalarse en una cámara oscura. El primer dispositivo de este tipo fue el CCD, que es el acrónimo de dispositivo de carga acoplada. Fue inventado en 1969 por dos científicos de AT&T Bell Labs. Uno se llama William Boyle y el otro George Smith, como un dispositivo de memoria. Fue otro científico, llamado Michael Thomset, quien descubrió que el CCD podía utilizarse como sensor de imágenes. La primera fotografía digital en color publicada fue hecha en 1972 por Thomset, utilizando la tecnología esta CCD. Y apareció como novedad en la portada de la revista Electronics. Era una imagen de su esposa Margaret Thomset. Hecho este descubrimiento, era cuestión de tiempo que otros científicos, pero ya de la electrónica y no de la química, se pusiesen a investigar, de la electrónica y de las matemáticas. En 1973, Fairchild Semiconductor lanzó el primer chip CCD de captura de imágenes de gran tamaño. Bueno, con lo que se consideraba gran tamaño, 100%. En 1975, Bryce Bayer de Kodak desarrolló el patrón de mosaico de filtros Bayer para sensores de imagen en color CCD. Ese mismo año, Steve Sasson de Kodak anunció la primera cámara digital. Tenía 10.000 píxeles, es decir, 0,01 megapíxeles, y necesitaba más de 20 segundos de exposición, con buena luz, eso sí, para hacer una foto. Pero Kodak, que había sido tan revolucionario desde su fundación, no vio que ahí hubiese negocio. Así que siguieron investigando, pero sin llevarse nada al mercado. Además, el principal negocio de Kodak en aquel momento, en los años 70, era la película, no eran ya las cámaras, era vender película
Era esencialmente una industria química y una empresa química, y la foto digital lo primero que no acababa con las cámaras, pero sí acababa con la película. Así que tampoco vieron que tenían mucha necesidad de torpedear su propio negocio. En 1981, los japoneses de Sony presentaron la primera cámara digital de la historia. Era un prototipo al que llamaron Mavica. Estaba equipada con un sensor CCD de 570 x 490 píxeles. Las fotografías las almacenaba en un disquete de 2 pulgadas, los más viejos lo recordaréis, que tenía una capacidad de 720 kilobytes. Siguieron investigando y años más tarde, ya en los 90, anunciaron su línea Mavica de cámaras digitales. Años antes, en 1986, el equipo de I+D de Kodak había presentado el primer sensor de 1 megapíxel. Es decir, 1 millón de puntos, 1 millón de píxeles, que en una proporción 1:1 sería 1000 puntos de alto por 1000 de ancho. Y en proporción 16/9 sería más o menos, algo menos, eso sí, 1280 puntos de ancho por 920 de alto. Este vídeo está en esa proporción, tiene exactamente 1 megapíxel. No sería hasta los 90 cuando se produjo la revolución, ya que en los 80 todo lo más que se anunciaron fueron prototipos por parte de las principales marcas de foto como Kodak o Sony o Canon o Nikon. Uno de los problemas era que las fotografías ocupaban mucho espacio, demasiado, y se necesitaba un compresor. El primero de ellos apareció en 1972, pero como un trabajo universitario. Se le denominó compresión DCT, que es un acrónimo de transformación de coseno discreta. Como veis, los matemáticos entraron de lleno en esto de la fotografía. Un sistema de compresión con pérdida que serviría de base para el estándar JPEG, que todos utilizamos, presentado por el Joint Photographic Experts Group, que es el grupo conjunto de expertos en fotografía, ese es el acrónimo, en el año 1992. El JPEG permitía almacenar muchas fotos, primero en un disquete, luego en un disco compacto. Las Mavica de Sony tuvieron una época a finales de los 90 que iban con un minidisc, y más tarde tarjetas de memoria. La primera tarjeta de memoria apareció en el año 1987, de la mano de Toshiba. Como una alternativa, ojo, no se pensó en la fotografía. Toshiba estaba pensando una alternativa de menor coste para los cartuchos ROM de las consolas de los videojuegos de aquella época. En la década de los 90 apareció la Compact Flash, que algunos la recordaréis, apareció en el 94, luego la Multimedia Card en el 97, y esta, la Multimedia Card, la MMC, sería la base de la Secure Digital, la SD, que fue presentada en 1999 y que hoy es la tarjeta de memoria más común, ya sea en su presentación estándar o en su formato micro, que es la que suelen equipar los teléfonos. Estas SD pueden llegar a almacenar hasta 128 terabytes de datos y son de precio muy asequible. No las de 128 terabytes, pero una tarjeta de no lo sé, 32 gigabytes, pues es realmente barata. Aún así, ya muchas fotos ni siquiera las almacenamos. La mayor parte, diría yo. Se hacen solo para compartir tan pronto como se toman. Es ahí donde la historia de la fotografía y la de Internet confluyen. Al principio, durante los primeros años, la transferencia de datos por la red era muy lenta. Demasiado lenta como para transferir fotografías. Yo lo recuerdo en los años 90 con el módem, lo que tardaba en bajar una fotografía. Pero a poco que tuviese calidad, no la calidad que estamos acostumbrados. Ahora una foto de 1 megapíxel costaba descargarla. Pero en la primera década del siglo esta velocidad aumentó sensiblemente, lo que posibilitó que pudiesen enviarse fotos, primero por email y luego a través de aplicaciones de mensajería. Bueno, eso y la irrupción de las redes sociales, como Facebook o Instagram, que apostaron por la fotografía desde el primer momento. En torno al año 2010 se empezaron a imponer los teléfonos inteligentes equipados con cámara. El primero de ellos lo presentó la empresa Sharp, y no lo hizo en 2010, lo hizo en el año 2000. Pero nadie le encontró mucha utilidad en aquel entonces. Bueno, este modelo, el Sharp, os lo estoy mostrando. Su pantalla es minúscula, como podéis ver, es una pantalla de 256 puntos y luego se conectaba el teléfono al ordenador para descargar las fotos. Tenía una resolución de 110.000 píxeles, es decir, 0,1 megapíxeles, y lo cierto es que pasó sin pena ni gloria. Simplemente no había llegado su momento. 10 años más tarde, en el año 2010, casi todos los teléfonos incorporaban ya una cámara, aunque no comparable a la de las cámaras dedicadas, al menos en 2010. 3 lustros después, los teléfonos ya capturaban instantáneas de calidad y, en fin, hoy son la cámara más utilizada del mundo. Hoy se hacen
miles de millones de fotos todos los años y en todas partes del mundo, y su extraordinaria disponibilidad y su no bajo, inexistente precio. Hacer una foto no tiene coste hoy. Ha hecho que la afición por la fotografía pues sea mayor que nunca. Un motivo más para felicitarse, porque en esta vida hay pocos placeres mejores que encuadrar, enfocar y disparar. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la historia de la fotografía. Un poquito larga me ha salido, eso sí, pero ya lo temía yo, era inevitable. Hacía tiempo que quería hacerla y, en fin, estos días de poca luz invernales en los que se echa más de menos que nunca poder salir a la calle a tirar fotos, pues me han convencido de hacerla. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde aguardan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con María Isabel, que tiene una pregunta sobre Juan de la Cuesta, el impresor que imprimió el Quijote. Hola, buenos días, Fernando. Te doy la enhorabuena por los programas que haces, tanto la contrahistoria como la contracrónica. Me encanta, te escucho hace muchísimo tiempo, pero me ha salido una gran duda y es que me encantaría que me la resolvieras. Estuve ayer, hago visitas por Madrid y resulta que estuvimos en la primera imprenta donde se hizo el Quijote, en la calle Atocha. Y entonces, pues dicen que el primer dueño fue Juan de la Cuesta. Y según nos contó la guía, pues Juan de la Cuesta desapareció y se fue a las Américas. Pues yo me sonaba muchísimo ese nombre en un libro que ahora no lo tengo, de esto de que te deshaces de los libros y ahora me lo he hecho en falta. Es un libro que se titula La historia de América para... Mira, ya ni siquiera me acuerdo del título del libro. Creo que es para descreídos o para escépticos, creo que es para escépticos. Y yo sé que vosotros sabéis muchísimo sobre la historia de América y me parecía que tenía un papel en ese libro, Juan de la Cuesta. Me gustaría muchísimo que me quitarais esa duda, porque cuando lo escuché en la imprenta que está en la calle, ya te digo, la calle 80, en calle Atocha, número 80. Y bueno, está bastante bonito. Ahora quieren hacer como unas pequeñas obras de teatro en el patio sobre los libros de Cervantes. Y bueno, me pareció muy curioso que allí saliera la primera y segunda edición de los libros de Cervantes, del Quijote. Entonces, bueno, pues es una cosa muy interesante. Pero, ¿qué pasó de Juan de la Cuesta cuando se fue a América? ¿No se supo más de él o hay algo de él? Bueno, muchos besos y a ti y a tus amigos que te ayudan a veces a hacer la contrahistoria. La vejez lo que hace que pierdas la memoria. Me encantaría si pudieras resolverme la duda. Hasta luego. Pues no te puedo responder a esa pregunta porque la desconozco, María Isabel. Sé dónde está la antigua imprenta de Juan de la Cuesta, naturalmente, está cerca de mi casa en Madrid, y que, bueno, de esa imprenta se llaman algunas de las obras más importantes del Siglo de Oro, como el propio Quijote o las novelas ejemplares también de Cervantes, algunas obras de Lope de Vega o de Góngora, pero es que no sé nada más de eso, de él, de Juan de la Cuesta. El edificio donde estaba, mejor dicho, esa imprenta, era un caserón del siglo XVI, pues ya no existe, estaba en la calle Atocha y ahora está la Sociedad Cervantina, pero es que no sé nada más. El edificio
Por lo que sé, fue imprenta cosa de un siglo y luego se levantó ahí un colegio para niños pobres al que pertenecía la capilla que hay al lado, en la que se custodian unas imágenes de Semana Santa. Esto lo sé porque hace unos años les hice un reportaje de fotos a una cofradía y eché allí la tarde. Lo del colegio me lo dijeron y le da sentido a la calle perpendicular que se llama Costanilla de los Desamparados. De modo que si alguien sabe que fue de Juan de la Cuesta cuando pasó a las Indias, pues que nos lo cuente, que yo ya me he quedado con la intriga. Bien, vamos ahora con José Ignacio, que tiene una pregunta sobre la Primera Guerra Mundial. Más concretamente sobre el impacto del canal de Kiel en el comienzo de la guerra. Mira, una pregunta para la contrarréplica, entiendo, en referencia a la Primera Guerra Mundial, que en verano siempre merece la pena dar una vuelta, porque empezó precisamente, como sabes, en julio de hace ya muchos años. Mira, no se habla generalmente como motivo más que motivo del momentum, porque los motivos de la guerra estaban muy predefinidos en la década anterior, pero ¿por qué en 1914 se produjo la guerra? Y yo creo que hay un motivo importante, que es la terminación del canal de Kiel, que hay muchos historiadores que lo defienden, ¿no? El canal de Kiel acaba en 1914 y con la terminación de las obras del canal de Kiel se puede comunicar ya con grandes cruceros de guerra el mar del Báltico con el mar del Norte, y por tanto dentro de esa escalada armamentística de la Armada alemana y británica da más facilidad a la Armada alemana para luchar en una hipotética guerra contra el Imperio Británico. No se habla de esto muy habitualmente y no sé si tu opinión en cuanto al timing del inicio de la guerra consideras que es fundamental y que es un hecho mucho más relevante de lo que históricamente está en la huella de la historia, ¿no? La terminación del canal de Kiel en 1914. Muchas gracias. El canal de Kiel se hizo a finales del siglo XIX, José Ignacio. Fue en 1914 cuando se amplió, para que entrasen barcos más grandes, exactamente para que pasasen los acorazados, los dreadnought más modernos que tenían. Pero el resto de la flota de guerra alemana ya lo atravesaba sin problemas, desde mucho antes. Era práctico porque evitaba circunnavegar Dinamarca, pero tampoco era mucho lo que ahorraba de trayecto porque Dinamarca es pequeña. A los británicos no les preocupaba demasiado porque la Royal Navy era superior en 1914 a la Marina Imperial. Bueno, tan superior que tan pronto como empezó la guerra bloquearon con éxito la costa alemana, obligándoles a hacer la guerra submarina. Los británicos estaban preocupados por el crecimiento de la Marina de Guerra alemana hasta el punto de que Winston Churchill, que era el primer lord del almirantazgo en aquel momento, anunció que mandaría construir 2 buques por cada uno que construyesen los alemanes, y reorganizó incluso la flota para trasladar acorazados del Mediterráneo a las aguas del Mar del Norte. Luego en Alemania además había mucha rivalidad entre el ejército y la armada. Los planes del almirante Tirpitz eran igualar el poderío naval británico, pero los generales del ejército alemán no estaban por la labor, no estaban de acuerdo, porque la guerra decían que la iban a tener que librar por tierra contra franceses y rusos, así que antes de la guerra el gobierno alemán recortó el presupuesto de la marina y se lo subió al ejército. Luego, ya empezada la guerra, cuando las 2 flotas se enfrentaron en la batalla de Jutlandia, pues se pudo ver qué podía poner cada uno. Los alemanes pusieron un centenar de barcos, entre ellos creo que fueron 16 acorazados, y los británicos pusieron 150 barcos, con algo así como 30 acorazados, el doble. En Jutlandia quedaron en tablas, con más pérdidas para los británicos, eso sí, pero la flota alemana no volvió a intentarlo. Quedó recluida en sus aguas costeras y tuvieron que intensificar la campaña submarina. Vamos, que el papel del canal de Kiel en la guerra fue menor. Y en el estallido de la guerra, en el 14, creo que no tuvo ningún impacto. Los alemanes querían ir a la guerra y los sucesos de Sarajevo le dieron la excusa perfecta. Muy bien, queridos, pues con esto terminamos ya esta contrahistoria fotográfica que os he hecho hoy, que tenía muchas ganas de haceros desde hace tiempo. De hecho, me he puesto para hacerla esta contrahistoria, para que veáis que soy un fetichista, me he puesto un jersey que tengo de Kodak, de la película Kodak Gold, que encontré en una tienda, me costó baratísimo, no sé si 15 euros, una cosa así, pero claro, un aficionado pues no puede evitar un jersey en el que pone Kodak y un carrete antiguo en la pechera. En fin, con esto terminamos la contrahistoria de hoy y me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.